Bien, vamos a ver los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos son básicamente métodos orientados ¿a qué? A la planificación familiar. Básicamente orientados a lo que es planificación familiar. Y por planificación familiar debemos entender lo siguiente, ¿no? Tener el número de hijos, tener hijos de manera responsable. Es un concepto que tiene que ir fijado bien. La planificación familiar, el número de hijos de manera responsable que puede concebir la pareja. Y esto se logra a través de diversos métodos que hay. Vamos a enlistar los métodos en función a los de mayor efectividad a menor efectividad. Los primeros definitivamente son los métodos quirúrgicos. En los métodos quirúrgicos tenemos básicamente el bloqueo tubario bilateral y la vasectomía. Los primeros métodos. El segundo, vamos a poner acá que este es el primero, el segundo son los métodos hormonales. Y en los métodos hormonales hay una miscelánea. Tenemos los implantes, que son los más finos que hay. Tenemos los métodos parenterales, que son las ampollas mensuales o de los 3 meses. Y finalmente los anticonceptivos orales y de solo progestágeno, solo una mini píldora. En ese rango van los implantes, las ampollas y las píldoras. Tercero, tenemos un buen método, es la TIU, T de cobre. Cuarto, los métodos de barrera. Y aquí acaban todos los métodos que tienen buena evidencia científica. Están puestos de la tasa más efectiva a la menor de falla, a las que tienen de las que tienen menos tasa de falla a mayor tasa de falla. Sí, estos son los métodos anticonceptivos. Ahí tenemos, entonces, del más efectivo al menos efectivo. Los quirúrgicos son catalogados como los más efectivos. No lo hemos puesto acá, no está en esta gráfica porque estamos hablando de métodos que de repente, en esta tabla no resumen los métodos quirúrgicos, pero son los más efectivos. Los implantes, disculpen, vasectomía, esterilización quirúrgica, inyectables, lactancia, píldora. Yo les puse hace un rato las listas, ¿no? ¿Quiénes son los métodos más frecuentes, los métodos más efectivos? Los quirúrgicos, luego los hormonales, TIU y barrera. En esa tabla hace una combinación de uno y otro. No necesariamente en el orden que les comentaba. Bien, tenemos los métodos naturales, los métodos menos efectivos, los de más alta tasa de falla. Ahí están los métodos del ritmo, un calendario que consiste en tomar la frecuencia de probable aparición de la ovulación. Esto va muy bien en mujeres que tienen ciclos regulares, ciclos ovulatorios, pero en las otras no funcionaría, así que tiene su tasa de falla. La temperatura basal, basada en que cuando se produce la ovulación, la temperatura varía hasta en 1,5 grados, 1 grado centígrado, y eso es por la acción de la hormona progesterona, una hormona metabólica en el organismo. Lo otro es el método del moco cervical. Sabemos que cuando las mujeres van a ovular, el moco cervical se hace más espeso, más filante, para que pueda permitir que el esperma pueda viajar. Recuerda que el moco cervical es la principal sustancia que actúa, el principal compuesto que actúa, disculpen, a manera de barrera defensa, pero que al esperma le permite el acceso. Métodos con más tasa de falla, el coitus interruptus, ¿no? Que consiste en retirar el pene rápidamente antes de eyacular de la vagina. Estos métodos tienen altas tasas de falla por encima del 25 o 30% de tasa de falla, lo que no los haría tan aceptables en la mayoría. Luego están los métodos de barrera. Por ejemplo, el preservativo puede tener una eficacia del 98-85%, depende de su forma de uso. Importantísimo en estos métodos de barrera que estos métodos asociados tienen de manera asociada un beneficio, ITS. Son los métodos por excelencia que van bien para evitar las ITS, los métodos de barrera. Ahí tenemos el más popular, el preservativo o condón masculino, también el femenino, el diafragma y capuchón. Todos son buenos métodos, con un buen correcto uso. Estos métodos pueden tener tasas de eficacia muy altas, ¿sí? Y además de que previene de las ITS. También reconoció su papel en las ITS. Luego tenemos los métodos hormonales. Ya les hablaba del método oral, son pastillas, ahí está básicamente los anticonceptivos orales combinados y de solo progestágeno, así le conocemos nosotros, solo progestágeno, es decir, solo viene un progestágeno en su inclusión, en su formulación, a esto le dicen mini píldora. La inyección mensual, trimestral, los implantes subdérmicos, ahí tenemos uno bien popular en estas fechas en nuestro medio, el Nexplanon, el Implanon, el hormonal postcoital. Estos básicamente son los métodos de anticoncepción de emergencia.
anticoncepción de emergencia, cuando ha habido coito dentro de vagina sin protección, por diversas circunstancias de la pareja o en aquellos casos tristes, no producto de violación. Y el DIU, liberador de levonorgestrel. Es una T, pero que libera levonorgestrel. Estos métodos van muy bien en las mujeres en edad fértil, no se aconseja por encima de los 40 años, ¿sí? Otra cosa importante, mejora muy bien las hemorragias uterinas disfuncionales. También va muy bien hasta en cierto punto de corregir en algo la regla. Dismenorrea alivia el cólico menstrual, alivia el síndrome de dolor menstrual. La endometriosis también se ve beneficiada con estas pastillas. Los hormonales y los quistes funcionales de ovario, que son aquellos quistes remanentes que crecen después de una ovulación, y cáncer de endometrio. Es un buen método. ¿Tiene contraindicación? Claro que sí, el estrógeno puede producir cefalea migrañosa, no se aconseja en esos casos de migraña, puede producir en algunos casos depresión, y en mujeres fumadoras más de 35 años no se debe dar en absoluto. No se debe en absoluto, aumenta la tasa de DSB hemorrágico. Contraindicación absoluta, definitivamente la lactancia, embarazo, enfermedad venosa central, tromboflebitis, insuficiencia hepática severa, cáncer de mama, hipertensión arterial sistólica, diabetes mellitus, no se aconseja estos métodos hormonales. En los hormonales orales tenemos dos métodos, tenemos el método en el cual son pastillas que combinan un estrógeno, en este caso puede ser casi siempre es etinilestradiol. El etinilestradiol es el estrógeno sintético más empleado en el mundo entero. Estrógeno sintético más empleado en el mundo entero. Y levonorgestrel. Su efectividad son buenos métodos con 99% de efectividad. El mecanismo de acción de estos métodos es el inhibir la ovulación, produce cambio endometrial. Básicamente aquí lo que produce es en el endometrio una atrofia. El endometrio no desarrolla, no crece, potencia la progesterona y produce un aumento de la densidad del moco, espesa el moco cervical de tal manera que este se vuelve impermeable a los espermatozoides, no van a entrar al útero. Los métodos hormonales se aconsejan emplear los 5 primeros días del ciclo, o sea, hay que estar bien seguro de que esté reglando para no dar por dar, es una buena referencia, y en las primeras semanas se aconseja que la dama no tenga relaciones sexuales, porque el método todavía no pega. Tiene que pasar por lo menos unos 5 o 6 días después de la primera caja de empezar a tomar para que le proteja. Tiene efectos secundarios frecuentemente en los primeros días. Cefalea, más frecuente, mareos, náusea, vómito, las mamas sensibles o dolorosas y cloasma. Se pigmenta el rostro. Ya les decía que no se puede emplear en mujeres fumadoras más de 35 años o enfermedad hepática o uso de anticonvulsivantes. El otro es la ampolla mensual, es un método parenteral. Aquí lo podemos encontrar combinado siempre un estrógeno con un progestágeno, acetato de meroxiprogesterona o estradiol, o valerato de estradiol. Son medicamentos muy buenos, su tasa de efectividad está al 99%. Igual inhibe la ovulación de la LH-FSH, genera cambios endometrio, atrofia del gas del endometrio, potencia la progesterona y espesa el moco cervical. Entonces, de esa manera ejerce su acción. En esencia, el mecanismo más frecuente es inhibe la ovulación, ¿no? La inyección mensual, que es un método de uso que se emplea de forma intramuscular, siempre en los primeros 5 días del ciclo menstrual, ¿no? Y este método también se puede dar post-aborto, o se puede, después de haber sido sometido a un legrado uterino, se puede emplear, igual que el otro método tiene después cefalea, mareo, náusea, vómito, mastalgia como molestias secundarias. Hay que hacer seguimiento al mes de inicio del tratamiento de la inyección mensual. El otro es el trimestral, que es básicamente solo un progestágeno, medroxiprogesterona, acetato. Efectividad del 99%, se emplea en los primeros 5 días del ciclo menstrual la primera vez. Este método puede hacer que la regla se haga tan escasa o desaparezca. Es un muy buen método. Lamentablemente en nuestro medio se ha asociado mucho a que ganan peso, que les produce sobrepeso. La evidencia, medicina de base de evidencia, no ha encontrado que sea cierta esa afirmación. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta dentro de los aspectos que la paciente justifica en la suspensión o continua el medicamento. Lo que así se ve, irregularidad menstrual, menorrea, cefalea, aumento de peso. Hay que hacer el seguimiento a esas damas a los 3 meses de inicio del ciclo menstrual. El implante subdérmico que les hablaba, ¿no? Del Nexplanon, Implanon, acá emplea un progestágeno. Valgan verdades, ya no es tan popular el Norplan. Antes se empleaba estos medicamentos que tenían unas 6 capsulitas o 2 capsulitas, ¿no? Ahora usamos de una tira, que es el Nexplanon o Implanon, y el otro es de 2 tiritas, que es el Yadela. Estos métodos se colocan
de forma subdérmica en las zonas menos visibles de la mujer, puede ser en la cara interna de los brazos. Su acción es muy buena, son los métodos casi perfectos, comparables a cirugía, y se emplea pues a larga duración. Es para un método, actualmente son para 3 años de uso. Sí, se puede emplear a una mujer joven, inclusive, después del primer embarazo, antes del primer embarazo, una mujer que no tiene todavía hijos, posaborto, posparto, es un muy buen método. ¿Sí? Tiene como efectos secundarios las primeras semanas un hematoma local, infección en la zona donde se coloca si no ha habido una adecuada asepsia, dermatitis. Sí, pues como todos los métodos hormonales, irregularidad menstrual, cefalea, mastalgia, y es un método que tiene protección a 3 años para el caso del Nexplanon y 5 años para el levonorgestrel. Muy buen método. Estos son métodos ya que tienen que ver para cuando hay relaciones sexuales sin protección, postcoital. Aquí tenemos básicamente su aplicabilidad como anticoncepción de emergencia. Anticoncepción de emergencia. Aquellas situaciones donde ha habido coito sin protección. Y eso no necesariamente puede ocurrir en una pareja que se conoce, una pareja con vida sexual, ¿no? Sino también, lamentablemente, casos donde ha habido violencia o agresión física a la mujer, violación. Básicamente tenemos dos enfoques, ¿no? El método hormonal, y acá hay una cosa que debemos agregar, ¿no? El método hormonal y el otro es el uso de DIU, té de cobre. Té de cobre. Entonces los métodos hormonales tenemos el método YUSPE, que consiste en tomar una especie de cóctel de pastillas. Miren, hay que buscar levonorgestrel 150 con metilistaliol de 30, levonorgestrel 250. Bueno, se hace un cóctel de pastillas. El otro es la píldora del día siguiente. Este es bien popular, la píldora del día siguiente. ¿Qué consiste? El uso del levonorgestrel en una dosis breve, cada 12 horas por 2 veces, y esto es por una. Se da levonorgestrel de 750 cada 12 horas por 2 veces. O levonorgestrel. Estos medicamentos son comerciales en las farmacias, el nombre comercial es el Postinor 2 o Glaniqué, vienen en las farmacias. Cualquiera de estos métodos es efectivo en los primeros 5 días. Los dispositivos, la directiva del Ministerio de Salud dice que este método tiene que ofertarse dentro de los primeros 5 días posterior al coito. Sin embargo, conforme pasan más días y horas, la tasa de falla comienza a aumentar dramáticamente. Así que es razonable en las primeras 24 horas hasta el tercer día, 75% de efectividad. Después de ahí cae dramáticamente, 60, 50, 40. Y puede haber embarazo. Entonces se pierde la eficacia anticonceptiva. Por ende, no es un método que se aconseje como planificación regular. Solo es para casos de emergencia. También tenemos la té de cobre, que se puede poner en los primeros 5 días posterior al coito. Sí, té de cobre. En aquellos establecimientos, lugares donde no haya la píldora del día siguiente, entonces té de cobre es una muy buena opción. Efectos secundarios, cuando damos las píldoras del día siguiente, ahí está en la propaganda Postinor 2, náuseas, vómitos, sangrado, mastalgias, que son mucho más molestos que con las píldoras habituales diarias. Las molestias son más marcadamente intensas y molestas. Luego tenemos el DIU liberador del levonorgestrel, ahí tenemos la tasa de efectividad. La tasa de efectividad está en 99%, a 5 años es una muy buena tasa, es una buena protección en el tiempo. ¿Sí? Mecanismos de acción impiden el óvulo que se una con el esperma, aumentan el anidez del moco cervical, interfieren con la ovulación, y es un método de alta efectividad de larga duración. Les decía, ¿no? ¿Cuál es el primero? Los quirúrgicos, ligador de trompa, vasectomía. Segundo, ¿cuáles son? Los hormonales. Tercero, té de cobre, ¿no? Y en esta variante está el té de cobre con levonorgestrel. Es una combinación, ¿no? De un hormonal con un método tipo té de cobre. Son muy buenos métodos. En las mujeres que tienen trastornos en regla va muy bien este método. Se coloca en los primeros 5 días del ciclo menstrual, tiene efectos secundarios, cambia la regla, puede haber amenorrea, puede hacer que la regla desaparezca, y eso no es malo, es un efecto secundario que para muchas puede ser bueno, para otras les preocupa. No se puede administrar a una mujer que esté bajo sepsis posparto, un cáncer de ovario endometrio por el progestágeno que puede ser adverso, enfermedad trofoblástica gestacional o defectos en la cavidad uterina. Para que un método de té de cobre, un DIU, sea efectivo, tiene que estar necesariamente insertado dentro del útero. Es un método en el cual exige que la té de cobre esté dentro del útero para que su protección sea muy buena. Té de cobre. Té de cobre es un método muy, muy popular, conocido, yo diría es un método elegante. El té de cobre convencional, cobre 380, así se le conoce. Cobre 380. Es uno de los métodos más popularmente usados como métodos insertados dentro del útero.
es un método elegante porque no interfiere para nada con el ciclo menstrual, no interfiere para nada hormonalmente. Y tan bueno es el método que una vez que se retira, que se suspende, la mujer recupera al retirar la T de cobre inmediatamente su capacidad fértil. Es un método que tiene una ventaja única, mientras que los métodos hormonales son dependientes de la dosis y concentración. En el método hormonal, a más tiempo lo use, la posibilidad de recuperar su fertilidad disminuye dramáticamente. En cambio, la T de cobre puede usarlo buen tiempo, 5, 10 años, aunque en el MINSA se aconseja retirar a los 5 años, puede estar 10 años, y este método tiene una tasa de efectividad muy buena, usted lo retira y la mujer prontamente recupera su capacidad fértil. Para que este método no falle, se aconseja que el método esté insertado dentro del fondo uterino. Es un muy buen método. El otro es la ligadura los quirúrgicos, está en la ligadura de trompas. Estos métodos son ya pues los definitivos, es decir, ya aquí se agotó toda posibilidad, ¿no?, de que la mujer ya no quiere embarazarse, ¿no? Que este es un método ya permanente, pues la recuperación de la capacidad fértil ya es menor. Son muy buenos métodos, tenemos la ligadura de trompas. Por norma técnica, en nuestro país, esto se hace bajo consentimiento informado. Y acá quiero ser claro, ¿no? En nuestro gobierno se ha cuestionado bastante, con razón, que se haya hecho indiscriminadamente en gobiernos anteriores ligado de trompas a la población, a las mujeres, sobre pretexto que las mujeres en los lugares más pobres eran mujeres incapaces de poder planificar en los embarazos. La verdad, estadísticamente, es que en la población de la sierra y la selva, la población más humilde, con pobre, con acceso a los servicios de educación, esa población, pues, es conocido que son familias numerosas, ¿no? 4, 5, 6 hijos, 7 hijos, y lamentablemente el estigma de pobreza que está asociado a ellos. Entonces, hubo una serie de campañas en las cuales era la ligadura de trompas masivas, ¿no? Que ya, bueno, hemos visto en la televisión, en los periódicos, cómo asaltaban. Entonces, no es correcto hacer la ligadura de trompas en una cirugía, hágase en cuenta una cesárea de emergencia, ¿no? No se puede hacer ligadura de trompas pensando de que esta mujer, por el número de hijos, 6, 7, 8 hijos, deberíamos digarles el sentido común. Eso sería atropellar los derechos reproductivos de la persona, es minimizarla como ser humano. Entonces, este método exige que sea siempre con el consentimiento informado, con la aprobación. Hay varios abordajes de ligadura de trompas, la técnica Pomeroy, que es la más popular. La Pomeroy modificada, así se le conoce, es el método más popular, más usado. Aquí lo que se hace es tomar un rizo de la trompa, ligarlo, seccionarlo, y los cabos de la trompa con el tiempo quedan ya separados, distanciados, ligados, ¿no? Hay variantes: Parkland, fibrectomía, fulguración, Ensure. Puede haber complicaciones secundarias a la anestesia, seguimiento a lo de haber realizado el procedimiento. Es un método ya permanente. El otro es la vasectomía, que consiste en seccionar el conducto deferente. Hay una técnica muy interesante que es la técnica sin bisturí. Con una tijerita muy finita se secciona, se abre una pequeña aperturita en la piel, por ahí se llega al deferente y se secciona. La vasectomía. Exige la vasectomía que por lo menos el varón haya tenido pues 20 o más de 30 eyaculaciones para asegurar que ya realmente ya no tiene capacidad fértil, y el otro es o dejar pasar 3 meses. Esto es para demostrar que está en asospermia, que ya no es fértil. Pero no es este método que ya le seccionan el diferente y ya puede tener relación sexual, no, exige una serie de consideraciones. Muchas gracias. El otro capítulo que nos vamos a revisar es el de distopia o prolapso genital. De distopia o prolapso genital. Distopia o prolapso genital. En este capítulo básicamente vamos a ver una patología que afecta a la mujer generalmente peri-posmenopáusica. Ya la mujer que se le está yendo la regla, o se le ha ido la regla, y ella comienza a notar que hay un bulto, hay una masa que protruye por vagina y está en relación a algún órgano que está saliendo, que se está vertiendo. Puede ser la vejiga,
puede ser el recto o el útero. A esto se le conoce como distosia o prolapso genital. Básicamente aquí ocurriría porque se da una acción sinérgica anómala ¿en quién? En el diafragma pélvico que se debilita, ¿sí? Y una serie de estructuras muy importantísimas a manera de suspensión que es la fascia endopélvica. Acá quiero resaltar lo siguiente. En la distopia genital tenemos básicamente el diafragma pélvico, lo que vendría a ser el piso pélvico, y el otro es la fascia endopélvica, por excelencia, ¿quién es? Los ligamentos. Los órganos en la pelvis no están por estar así nomás. Los órganos descansan encima de un soporte o trampolín, si se puede decir, un piso. A eso se le llama diafragma. Ese piso está conformado por diversos músculos, en particular el elevador del ano. El elevador del ano contribuye, pues, ¿no?, a dar todo contribuye notablemente al diafragma pélvico. Así que este diafragma pélvico, cuando se debilita, cuando es lacerado, como es en la secuela de un parto vaginal y cicatrización posterior, se debilita y se viene abajo. El otro es el aumento de la tensión en la fascia endopélvica. La fascia endopélvica son una serie de ligamentos, estructura de tejido conectivo que actúan como ligamentos, como cordones que mantienen unidos al útero, a la pelvis, a la vagina a través de ligamentos. Ahí están los ligamentos cardinales y ligamentos uterosacros. Entonces son dos sistemas que se concatenan muy bien, que es el piso pélvico, el diafragma, y el otro es los ligamentos suspensorios. Cualquier debilitamiento en diverso grado de uno al otro sinérgicamente contribuye a la distopia o prolapso genital. Entonces, daño del diafragma pélvico y urogenital, sobre todo cuando ha habido partos, la cicatrización anómala. Daño de la fascia endopélvica cuando ha habido un sobreestiramiento, una sobreexigencia de esos ligamentos. Defectos paravaginales cuando ha habido laceración de estas fascias. De alteración del equilibrio de presiones intraabdominales, como es el caso de personas obesas, pacientes no solo obesas, sino que tienen alguna enfermedad, como es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que aumenta la presión intraabdominal, si no es estreñimiento crónico, tos crónica, ¿sí?, hace que aumente la presión intraabdominal y se produzca, pues, embarazo. Perdón, se produzca el prolapso o distopia genital. Factores de riesgo predisponentes, ahí tenemos, pues, básicamente parto vaginal, la edad. Es una enfermedad que afecta más a las mujeres perimenopáusicas. Al disminuir las hormonas estrogénicas, se produce una pérdida de tonicidad muscular y se debilita. Factores congénitos, lamentablemente hay enfermedades congénitas como es esta, que es una pérdida de continuidad del sistema nervioso central cuando una niña nace, ¿sí? Cuando una niña nace y no se ha producido no se ha producido un cierre adecuado de la caudequina, ¿sí?, de la caudequina. Entonces esto puede producir prolapso genital porque esos órganos debajo del nivel de la columna vertebral, de la columna lumbar, va a producirse, pues, un estado de espasticidad, relajación afectada, y con el tiempo puede hasta prolapsarse, siendo tan criaturita, tan pequeña. El otro es factores traumáticos, claro, los partos de por sí, laceraciones, factores hormonales que hemos comentado con el déficit estrógeno propio de la perimenopausia. La forma más coherente de clasificación, de estratificación, es el sistema POPQ. Yo le digo el sistema popcorn o canchita. Esto es para hacer básicamente la clasificación. La clasificación de estos órganos se hacen a través del sistema POPQ. Aquí lo que se hace es tomar puntos de reparo en relación al canal vaginal. El canal vaginal es un conducto que tiene una pared anterior o una pared posterior, una pared anterior, una pared posterior, y en la pared anterior se establecen puntos de manera arbitraria que se van a medir después. Los puntos anteriores, los puntos posteriores. A anterior, B anterior. A posterior, B posterior. Y C y D, que vendría a ser cuello uterino y fondo de sacro. También adicionalmente se toma medida de la longitud vaginal total, la entrada de la vagina, y conocida como hiato genital, y el cuerpo perineal. Entonces, en este sistema es importante tener en cuenta que la vagina es considerada como un conducto que tiene pared anterior, pared posterior, y que en estas paredes puede haber un debilitamiento. Los puntos A convencionalmente están a 3 centímetros del cuello uterino, del himen. Los puntos B, en una condición de no prolapso, toman el valor del punto A anterior a posterior, y cuando se le pide a la dama que haga pujo, que haga la mayor fuerza, estos puntos descienden y se miden.
con respecto al himen. Así podemos tener esa tabla. Miren, en la tabla de la parte superior, punto A anterior, B anterior, el punto A posterior, B posterior, fondo C, fondo D, hiato genital, longitud vaginal, cuerpo perineal. Este es un sistema de clasificación del grado de prolapso pélvico. Grado de prolapso. Hoy por hoy es el tipo de clasificación más comúnmente empleado para establecer el grado de prolapso pélvico. Antiguamente se empleaba el sistema del perfil vaginal. Eso ya no se emplea en nuestro medio a la fecha. Se hablaba del sistema perfil vaginal. Ahora todo el sistema OP-OPQ. Como les decía, el punto reparo, eso es bueno tenerlo. El punto de reparo del prolapso es el himen. El punto de reparo del prolapso es el himen. Entonces, todo lo que se acerca al himen o se aleja del himen se cuantifica en centímetros. Se dice que cuando se va acercando al himen de dentro de la vagina, ahí se quedan en valor negativo, -1, -2, -3. Y cuando protruye por fuera, puede tomar valores de rango de +1, +2, +3. Es una forma de clasificación tomando en cuenta qué cosa, como reparo al himen. Los prolapsos son frecuentes en las mujeres multíparas, mujeres añosas, mujeres posmenopáusicas, ¿sí? O mujeres que tienen alguna comorbilidad, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estreñimiento crónico. Entonces, la pregunta es, ¿todas deben ser operadas? Parece que se infiere la idea de que todas debían ser operadas sí o sí. No necesariamente. En muchas de ellas el tratamiento puede ser manejo médico. Hay un tipo de ejercicio conocido como ejercicio de Kegel. El ejercicio de Kegel mejora el prolapso en los grados leves. En los grados leves. Sobre todo está asociado muy bien a las incontinencias urinarias de esfuerzo. El uso de pesarios, que son cuerpos extraños que se introducen dentro de vagina. Estos cuerpos extraños actúan, disculpen la comparación, como un taco, como una piedrita que hace que el prolapso no salga. Hay otras técnicas que se usan en medicina física, como es la electroestimulación. Corregir los factores asociados como tos crónica, estreñimiento, evitar sobrepeso, puede mejorar bastante. Y el otro es el enfoque quirúrgico, que está más que todo en relación a aliviar los síntomas ya más persistentes. El enfoque quirúrgico tiene sus pros y contras. En muchas mujeres mejora notablemente, pero la mujer añosa puede ganarle otros problemas. Así tenemos tratamientos que van en relación según el tipo de prolapso. Cuando es de la pared anterior, los prolapsos de la pared anterior pueden ser de tipo uretra, uretrocele o cistocele. Según el grado hay enfoques diferenciados. O puede ser el segmento superior del ápice, fondo vaginal, esterocele, enterocele, básicamente el útero y el fondo de saco. O puede ser prolapso de la pared posterior, como es el cuerpo del rectocele o del desgarro perineal. No todas requieren tratamiento pues urgente, no solo se operan pues todo por solo ese prolapso. Hay que establecer qué grado de prolapso es y qué tanto es la calidad de vida afectada. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta con respecto a prolapso. Muy bien. Espero que sea de su utilidad este repaso que se ha hecho. Gracias.